Y la razón de esta conferencia se debe a que precisamente el año que viene vamos a celebrar el 500 aniversario de la venida de la emperatriz Isabel de Portugal y de Carlos V a Granada, que llegaron un 4 de julio del año 1526, alargándose su estancia en Granada hasta el 10 de diciembre de 1526. Fueron 6 meses y 6 días. Es el espacio de tiempo mayor que el emperador estuvo en un lugar a lo largo de su vida, que fue una vida itinerante, si exceptuamos Juste, luego a morir. Hubo ciudades donde estuvo distintas veces y sumando los días, pues serían más días. Pero digamos, la estancia más larga, aparte de Juste, donde muere, va a ser precisamente la ciudad de Granada. Y esto va a ser un revulsivo para Granada en ese momento. El hecho de hablar de este tema también tiene que ver un poco con este personaje que ya se ha citado aquí, que es don Gaspar de Ávalos, un gitano, aunque no se sabe exactamente dónde nace, pero que va a ser obispo de Guadix entre el año 1524 y 1528. Una persona formada, primero discípulo de Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, que va a estudiar en París, en Salamanca, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, se va a doctorar en Salamanca y que precisamente en el año 1524 va a acceder a la sede gitana como obispo de Guadix. Además, va a tener inmediatamente, 4 años después, va a ser elevado a arzobispo de Granada, pero en el año 1526 va a tener ya un papel relevante, muy importante, porque en el momento que llega Carlos V a Granada, muere el arzobispo de Granada, con lo cual tenemos sede vacante en Granada que no va a ser ocupada hasta principios de 1527 por Fray Pedro Ramiro de Alba, que hablaremos más adelante de él, porque también es importante para nuestra historia. Con lo cual, en la famosa Junta de la Capilla Real de Granada, donde se decide qué va a ser de los moriscos, qué va a ser de Granada, a partir de ese momento, digamos, el cargo más alto del entorno de Granada está ocupado por don Gaspar de Ávalos. No es obispo de Granada, no es arzobispo de Granada, es obispo de Guadix, pero está invitado y, digamos, es el cargo del entorno más alto a nivel religioso que está presente en la Junta de la Capilla Real, puesto que, como digo, había muerto el arzobispo de Granada. Por eso no es un personaje, es decir, no es Guadix algo ajeno a lo que va a pasar en Granada en el año 1526. Carlos V, después de su boda, el 10 de marzo en la ciudad de Sevilla, va a hacer un viaje de estado, va a pasar por Córdoba, va a llegar a Granada, como ya he dicho, el 4 de junio, y él va, por un lado, a visitar lo que eran las posesiones más extrañas en principio de su herencia, como eran los territorios que habían sido conquistados por sus abuelos, por Isabel y Fernando, y que además, gracias a los cuales, a su proyecto hereditario, que al final hubo cierta complejidad entre lo que quería Fernando y lo que quería Isabel, tras la muerte de Isabel, pero finalmente Fernando cede en su testamento y todos los territorios de lo que eran, en su momento, los estados de la península ibérica van a pasar, excepto Navarra, que se va a incorporar muy pronto, y Portugal, van a pasar a ser regidos por Carlos V, siempre, y esto es muy importante, siendo reina consorte la reina Juana I de Castilla, que va a firmar y va a ser importantísima a lo largo del periodo del emperador Carlos V. Pues bien, Carlos llega a Granada para visitar también la tumba de sus abuelos, tan importante en ese mes que habían sido para llegar él a ser primero rey, después emperador del Sacro Imperio Romano, y viene también a ver sus propiedades, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante que en esta imagen que le estoy poniendo, que es el breviario que se conserva en el Escorial de Carlos V, aparece en la imagen de detalle de la parte izquierda, como veis, la entrega de las llaves de Granada, las capitulaciones de Granada, es decir, con Boadix, que le da las llaves no a Fernando, sino a Carlos V. Es decir, el personaje que aparece representado es Carlos V. Es decir, Carlos V es el heredero del sultanato nazarí de Granada y, como tal, va a llegar a Granada a tomar, entre comillas, posesión simbólica de este lugar. La estancia de Carlos V, como digo, supone un cambio radical para la ciudad. Un cambio radical, ya que
Granada se estaba transformando desde 1492 en una ciudad que iba intentando quitar elementos visuales de carácter musulmán, saledizos, ajineces, cobertizos, pero en realidad era una ciudad islámica. Una ciudad islámica que ha llegado hasta hoy día, sobre todo en la zona del Albaicín, porque tenemos una topografía muy complicada, de calles estrechas, de calles en zigzag, con escaleras a veces, que están condicionados por esa topografía que no se puede, digamos, hacer tabla rasa, ni históricamente ni ahora, con lo cual la herencia islámica es muy fuerte a nivel de urbano. Y lo que se estaba intentando desde 1492 eran cambios puntuales, sobre todo la adaptación de mezquitas a iglesias, con un volumen arquitectónico importante, iglesias que iban a ser de carácter mudéjar, con lo cual estábamos consiguiendo una ciudad con una imagen, podemos decir, gótica y mudéjar. Había edificios góticos, como la Capilla Real de Granada, como los inicios del Hospital Real, que hablaremos ahora de él, o como pueden ser algunas iglesias concretas, la fachada del Monasterio de Santa Isabel la Real. Se había iniciado en gótico también la iglesia de San Jerónimo, pero realmente la imagen de la ciudad era una imagen sobre todo mudéjar, una imagen mudéjar castellana, que era la idea, cambiar por una ciudad castellana, pero el cambio radical se produce con Carlos V en 1526, donde se toman decisiones fundamentales para la ciudad, como van a ver a continuación, creando lo que llamamos el paradigma renacentista. Carlos V, por influencia de un personaje clave, Luis Hurtado de Mendoza, el conde de Tendilla, que además va a ser la persona que recibe a Carlos V ese 4 de junio de 1526 en la Puerta de Elvira, que es por donde llega Carlos V. Quien lo recibe no es el corregidor, el alcalde, entre comillas, o no es el arzobispo. Quien va a recibir a Carlos V es Luis Hurtado de Mendoza, que es capitán general del Reino de Granada y alcaide de la Alhambra. Y este personaje, puesto que Carlos va a vivir, es decir, digamos, el ritual de esa entrada va a ir directamente con una serie de arcos de triunfo que le colocan en el recorrido hasta lo que es la catedral, en ese momento la iglesia de Santa María de la O, es decir, lo que era la antigua mezquita mayor de Granada, transformada en catedral, donde se van a hacer una serie de oficios. De ahí pasará a la donde va a ser su lugar de residencia, y aquella noche habrá un repique de campanas, así como una serie de fogatas, de fuegos de carácter, y fuegos artificiales, entre comillas, de carácter celebrativo por la llegada del emperador. Carlos se sitúa en la Alhambra como su lugar de estadía, también la emperatriz, hasta que unos meses después va a bajarse a vivir al monasterio de San Jerónimo. No por los terremotos, como se suele decir, sino porque se ve quedado embarazada, del que ese día Felipe II, del monarca hereditario de Carlos V, y para que estuviera más tranquilo y tal, deciden su traslado al monasterio de San Jerónimo. Por esa estadía, Luis Hurtado de Mendoza, que era, como yo digo, el más listo de su clase, consigue que Carlos V decida crear un palacio, digamos, terrenal, en la Alhambra, que es el palacio de Carlos V. Él no lo va a ver nunca terminado, porque además no se terminó nunca. Es decir, realmente la terminación que vemos actualmente es del siglo XX. Pero sí la decisión de crear un palacio imperial en la ciudad de Granada, y además unido a una serie de habitaciones que sí se van a construir, lo que se llama las habitaciones de Carlos V en la Alhambra, junto con el peilador de la reina, que se construye para las próximas estadías de Carlos V, con una serie de comodidades propias de los palacios europeos, podríamos decir, que no los problemas que tenía la Casa Real Vieja, que era la Alhambra, de ubicación. Así, por darle algún dato, Carlos V va a vivir en las habitaciones en torno a la Sala de las Dos Hermanas en el Palacio de los Leones. De hecho, en la Sala de las Dos Hermanas funciona como comedor de Carlos V. Y la zona del Mesuar, por ejemplo, y del Cuarto Dorado pasan las habitaciones femeninas, donde se instala Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, o se instala la propia Isabel de Portugal. Eso lo tenemos perfectamente ubicado a través de un plano que hace Pedro Machuca, donde coloca la ubicación de todo el protocolo dentro de la Alhambra de ese 1526. Pero además no solamente hace intervención en la Alhambra, sino que toma una decisión fundamental que se va a mantener hasta el penúltimo, todavía en el penúltimo testamento aparece, en el último testamento cambia el lugar de enterramiento. Él quería enterrarse en Granada,
quería enterrarse en Granada y además decide, puesto que no le gusta la capilla real donde están sus abuelos enterrados, decide que hay que cambiar el proyecto de la catedral, que se estaba iniciando en ese momento por Enrique Eras, un proyecto gótico, cambiarlo a un proyecto renacentista donde la capilla mayor funcione como capilla funeraria de la familia imperial. De hecho, hay elementos que nos pueden corroborar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, María de Portugal, la primera esposa de Felipe II, que muere, si no mal recuerdo, en 1543 o 45, viene y se entierra en la Capilla Real de Granada. Los hermanos, dos hermanos, Fernando y Juan, que mueren de prenitos de Carlos V, se entierran en la Capilla Real de Granada. Y no va a ser hasta 1574, cuando Felipe II ya tiene el Panteón del Escorial funcionando, cuando se lleva a su primera esposa y se lleva a sus dos tíos, a Fernando y Juan de Granada. Es decir, que la idea de que iba a ser el Panteón de la familia de los Aústiz en Granada se corrobora precisamente con las cuestiones que estoy planteando. Es decir, si Felipe II ya hubiera pensado que no quería saber nada de Granada, lógicamente no hubiera mandado el cadáver de su esposa de Granada a que compartiera espacio funerario con sus abuelos, no, con sus bisabuelos ya, con los reyes católicos en la Capilla Real. Luego, es fundamental porque se diseña la primera catedral renacentista gracias a esa decisión de Carlos de enterrarse en la ciudad de Granada y en la catedral como panteón imperial. El Hospital Real, que es una fundación de su abuela, de la Isabel de Portugal, de los Reyes Católicos, se ha empezado a construir a principios del siglo XVI, pero estaba sin acabar. De hecho, había una contabilidad única entre la Capilla Real y el Hospital Real, con lo cual se había invertido más dinero en la Capilla Real para terminarla cuanto antes que no en el Hospital Real, que funcionaba bastante mal, tanto la economía como el proceso constructivo. Pues bien, va a ser Carlos V quien inaugure en 1526, es decir, el que corta la cinta para empezar a funcionar el Hospital Real. Y no solamente comienza el Hospital Real a funcionar como un hospital general, sino que además es el momento con un concepto renacentista en que el Estado se hace cargo de temáticas como son la sanidad pública, la higiene pública, algo que hasta ese momento había estado en manos de los gremios, en manos de cofradías, de órdenes religiosas. Es decir, ahora es el Estado el que tiene que preocuparse por la sanidad pública con elementos como el Hospital Real de Granada, como el Hospital de Santiago de Compostela o como el Hospital de Santa Cruz de Toledo. Pero para nosotros lo importante es nuestro hospital, lógicamente, de Granada. Y además Carlos invierte, y de hecho los dos patios que se conservan, el patio de la capilla y el patio de los mármoles, los diseña o los financia ya Carlos V y ella aparece su heráldica. Incluso el caso del patio de la capilla se hace precisamente conmemorando el éxito de la conquista de Túnez de Carlos V en 1525. Y en esa junta de la Capilla Real, donde Gaspar de Ábalos, que ya lo hemos comentado, tiene tanta importancia, funda la Universidad de Granada el 7 de diciembre de 1526. Es el estudio general que funda y que rápidamente va a ser encargado la construcción del edificio al arzobispo de ese momento, de lo que hablaremos un poquito más adelante, con un proyecto renacentista relacionado con Diego de Siloé, el mismo arquitecto que está trabajando en la Catedral de Granada ya en ese momento y del que también hablaremos un poquito más adelante. Ese proyecto de edificio actualmente en la Curia, pero se concibe como Universidad de Granada. Y además va a fundar la iglesia de San Matías, por una razón. El día 24 de febrero se celebraba en ese momento, ahora creo que es el 14 de marzo, se celebraba el día de San Matías, que era el día de su natalicio, es decir, el día que él había nacido. Pero además, un año antes, en 1525, había ganado la batalla de Pavía el mismo día de San Matías, con lo cual, como todos saben, agarró preso al rey francés, que después de estar preso en Madrid, va a salir, se va a ir con un tratado, el Tratado de Madrid de 1526, en enero de 1526, que en el momento que cruzó la frontera decidió no acatarlo el rey de Francia, lo que supuso problemas importantes para el espejo. Y funda la iglesia de San Matías como idea de una iglesia conmemorativa
tanto de sus victorias como de su natalicio del emperador. Y igualmente la otra gran institución que había en Granada en ese momento, que estaba desde 1505, que era la Chancillería de Granada. La Chancillería de Granada decide, Carlos V, que está en unas casas muy poco acordes con la importancia del tribunal, y decide el cambio a las que habían sido las viviendas del patriarca de las Indias, el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas Manrique, que en 1524 había cesado y que por tanto estaban libres. Ese es el conato, el origen de lo que va a ser el edificio de la Chancillería que todos conocemos, con un patio diseñado también en relación con las obras de Siloé y una fachada que terminará tipo de castillo ya en la segunda mitad del siglo XVI. Es decir, que si analizamos todo esto, vemos que hay intervenciones institucionales, intervenciones religiosas, y además detrás de esas fundaciones hay personas. Hay personas, como el caso de, ya lo hemos nombrado, de la situación que se produce de muerte del arzobispo, de Pedro de Portocarrero, que muere en 1526, sede vacante, y ahí nos vamos a encontrar con una situación muy importante, y es que si hemos hablado del alambre de Luis Hurtado de Mendoza, ahora tenemos que hablar de María de Manrique, que es la duquesa de Sesa. La duquesa de Sesa está en ese momento construyendo la iglesia de San Jerónimo para panteón del gran capitán y de su familia. Y vive en el monasterio de San Jerónimo, lugar donde va a irse a vivir la emperatriz Isabel de Portugal. ¿Y quién es el prior del monasterio en ese momento? Fray Pedro Ramiro de Alba, el que va a ser automáticamente elegido en enero de 1527 como nuevo arzobispo de Granada. ¿Y qué está haciendo doña María Manrique precisamente en San Jerónimo? Cambiando el proyecto gótico y creando, con artistas italianos como Jacobo Florentino, un proyecto de panteón renacentista como los grandes príncipes, como los grandes aristócratas del Renacimiento italiano. Los Medici, no se puede ningún otro nombre. Los Sforza, por ejemplo, en Milán, es decir, lo que están haciendo en Italia como recuperación de la antigüedad. Eso hace que, como digo, por un lado los Mendoza, por otro lado los Jerónimos en este caso, y la importancia que van a tener, van a conformar que cuando el emperador se va, fíjense ustedes todo lo que ha hecho, todo lo que no ha hecho, es decir, todo lo que ha iniciado realmente, como es su palacio terrenal, el Panteón Imperial y su palacio una vez después de la muerte, sanidad pública con el Hospital Real, religiosidad con el tema de San Matías, justicia con el tema de la Chancillería y educación con el tema de la universidad. Es decir, sería un programa de gobierno para un gobierno actual, perfectamente, es decir, educación, sanidad pública, representación, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos viendo que aunque esto no lo vio el emperador, es Carlos V quien pone las bases que convierten a Granada en una ciudad renacentista. Y bien, y lo que a nosotros nos interesa es la universidad. En la universidad que funda, como ya hemos comentado, en diciembre de 1526. Pero Carlos V se sitúa ahí, no solamente tenemos que ver Granada, en un momento en que está cambiando el concepto de educación superior en relación también con lo que es el Estado absoluto. Durante la época medieval, las universidades habían sido sobre todo lugar de formación para los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Es decir, es donde se habían formado los obispos, se habían formado los grandes regentes, priores de la orden religiosa, es decir, donde, digamos, se había situado el alto clero, tenía una formación fundamentalmente universitaria. Pero ahora, con el Estado absoluto, los reyes necesitan gente cualificada para burócratas, para llevar los papeles del Estado, los altos dignatarios del Estado, donde van a estar los diplomáticos, los que van a llevar los distintos consejos, el Consejo de India, el Consejo de Castilla, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Guerra. Cuando hablo de consejo estoy hablando de ministerios, para que nos entendamos. El Consejo de Portugal, poco después, es decir, con lo cual necesita gente formada. Y entonces, ¿qué hacen los monarcas? Intervenir en las universidades. Las universidades van a seguir siendo lugares de formación de teólogos básicamente, es decir, de personas afines a la Iglesia, pero también de
burócratas que van a ser los que van a detentar los altos cargos, como pueden ser la Chancillería, es decir, la presidencia de la Chancillería, es decir, donde se forman, por ejemplo, pues los juristas, que son muy importantes, sobre todo en el mare magnum, el político y de ocupación territorial que tiene el propio emperador. Carlos V funda 3 universidades en Novo, 3. La Universidad de Granada, ya lo hemos dicho, en 1526, el 7 de diciembre. En 1551 funda, el 12 de mayo, la de San Marcos de Lima, porque claro, el tema es que ha ampliado territorios por América y muchos. Y el mismo 1551, el 21 de septiembre, funda la Real y Pontificia Universidad de México. Son las 3 grandes universidades que se fundan. Ahora hablaremos de los escudos un poquito si quieren, pero si ven los 3 escudos, ven que en los 3 escudos universitarios se mantiene lo que son las heráldicas del emperador, es decir, la imagen visual del emperador. Y esto es lo que nos llevó a iniciar un proyecto de investigación con mi grupo de investigación sobre la memoria patrimonial que se mantiene en las universidades donde Carlos V de alguna manera tuvo algo que ver. En la declarada ya lo hemos dicho, el 7 de diciembre funda con su cédula real y va a ser corroborado porque las universidades, es como ahora lo de los títulos, la tesis internacional que se dice, que se hace por convenios con otras universidades y con estancias en otras universidades. Es decir, una universidad, antes comentaba nuestro obispo, la Universidad de Oñate, por ejemplo, son universidades que dependen de una fundación laica. Puede ser el monarca, puede ser también incluso el propio ayuntamiento de una ciudad o un mecenas particular, la de Osuna, por ejemplo. Son universidades que se fundan por alguien. Pero para que esos títulos sean reconocidos a nivel internacional, hace falta la bula papal. Con lo cual, una gran universidad tiene que tener 2 documentos. La cédula real del monarca de ese lugar y, en segundo lugar, la bula papal que refrenda y además que da una serie de prerrogativas a los universitarios de esa universidad. Una fundamental es que los licenciados en cualquier área de conocimiento de los de entonces no pagaban diezmos, por ejemplo, y estaban exentos de alcabalas también. Es decir, que tenían, por el hecho de ser licenciados en artes, en teología, en jurisprudencia, no pagaban o estaban liberados de la mayor parte de los impuestos, con lo cual también había ahí un tema importante a nivel económico. Bien, como digo, Carlos V y Clemente VII son los 2 avales que refrendan la Universidad de Granada, que ya hemos comentado. Una universidad que se inicia, lo he dicho, que en 1528 Fray Pedro Ramiro de Alba muere, el que había sido el del monasterio de San Jerónimo, es el que inicia la universidad. Primero el emperador quiere que esté fuera de la ciudad para que los estudiantes no se disloquen con el ruido de la propia ciudad, pero el arzobispo dice, no, yo la quiero allí al lado de la catedral. Y entonces le dice que no, el rey, y finalmente llegan al siguiente acuerdo. La universidad inicialmente, por el funcionamiento, el rey Carlos V aporta 200.000 ducados, pero hacía falta 1,5 millones. Con lo cual el arzobispo dice, vale, yo pongo lo que falta, hasta 1,5 millones, pero me la quedo yo en la plaza de las Pasiegas, que es donde se hizo la universidad, con una condición, que no tenga ventanas a la plaza de Virrambla, para que los estudiantes no se dejen llevar por los ruidos del comercio propio en el mercado que había en la plaza de Virrambla. Con lo cual, este edificio, como digo, empieza a pedirse en 1530, cuando ya tenemos, ¿a quién tenemos de arzobispo? A Gaspar de Ábalos. Entonces, el gran fundador de la Universidad de Granada es don Gaspar de Ábalos, que va a ser el que va hasta 1543 a iniciar, a hacer el edificio, a iniciar las clases, a hacer las primeras constituciones de funcionamiento de la universidad. Es decir, que Gaspar de Ábalos es la persona más importante, incluso aparece su nombre en la leyenda en latín que hay en la portada. Entonces, el interior es un maravilloso edificio renacentista, con un aljibe de los más grandes de Granada. Y como digo, Gaspar de Ábalos funge como el gran arzobispo que consigue planificar, poner en funcionamiento la Universidad de Granada. Es más, cuando hay un tema, a modo de curiosidad,
cuando se va a Santiago, tiene un débito a la universidad muy alto, eso de justificar los remanentes de esta historia, que todos conocen la licitación estatal, y entonces le escribe a Carlos diciéndole, mira, tú me dijiste que yo pagara esto, tú me dijiste cómo justifico en todo eso, y dice, no te preocupes, y le hace una regada cédula diciendo que queda exento de cualquier responsabilidad, que todo ha sido por decisión del emperador. Y ahí se ha acabado la justificación hacienda del dinero de Caspar de Ávalos. Pero me interesa también ese otro cuadro, la forma de desmitificarlo, porque la reina Juana I, es quien va a financiar las cátedras de filosofía. Y eso es un recuerdo que tenemos en la universidad, un cuadro que cuenta cómo la reina Juana financió las cátedras de filosofía. Siempre porque, de verdad, hay que hacer una apuesta por la reina Juana, es decir, que no estaba loca en absoluto y que es un personaje muy importante durante el siglo XVI. Lo mismo que la emperatriz Isabel, aparte que se dice que era la mujer más bella de su época, pero era una mujer bellísima, era una mujer muy inteligente y de hecho va a ser la regente en los periodos en que Carlos está por Europa y ella está en la corte. Este es el retrato que en el paraninfo de la universidad estaría presidiendo lo que son las actividades de la universidad y que se conserva actualmente en la Casa de los Tiros con una leyenda que nos dice que era el fundador de la Universidad de Granada. Si pasamos a la Universidad de San Marcos de Lima, ahí tenemos, como digo, se construye con una Real Cédula de 1551, muy interesante. ¿Quién solicita la cédula y a quién va dirigida la cédula? Pues un tipo que se llama Antonio de Mendoza, qué casualidad, otro granadino. Antonio de Mendoza era hijo de Íñigo López de Mendoza, del Gran Tendilla, había nacido en Alcalá Real, se había formado y había crecido. Yo le digo a mis estudiantes, le digo un poco para que entiendan, le digo, aprendí a jugar al fútbol en el Patio de los Leones, porque era su casa, él vivía en La Lavra. Es decir, este señor Antonio de Mendoza, que va a ser un diplomático que trabaja y que va a estar en distintos proyectos importantes, incluso va a ir a Inglaterra como embajador, va a ser nombrado primer virrey de Nueva España, de México, y segundo virrey del Perú. Y es precisamente este Antonio de Mendoza, este granadino, otro Mendoza, quien solicita la cédula real a Carlos V, va a ser despedida curiosamente por Felipe II, que ya como príncipe hacía funciones de Estado, y ahí tenemos la Real Cédula, y la bula pontificia llegará en el año 1574, pero las clases empiezan en el año 1553, justo el 2 de enero. Es más, Felipe II manda a un doctor de Salamanca, como si fuera un Erasmus, manda a un doctor de Salamanca a Lima para que dé la lección inaugural. Y le manda, parece ser, esta campanilla de plata, que es la que rige los tiempos en las reuniones del Consejo de Gobierno de la Universidad, en este caso de Lima, y es el objeto más antiguo que se conserva, fechado en 1550, que se conserva en el patrimonio de Lima. Lima no tiene la suerte de tener un edificio como nosotros desde su fundación. De hecho, la primera clase se hace en el convento de Santo Domingo. Es más, la primera patrona va a ser la Virgen del Rosario, y si ven en ese escudo, que es el primer escudo, aparece en la parte izquierda la Virgen del Rosario. Después el virrey intenta quitarle poder a los dominicos, la cambia en la iglesia de San Marcelo, que hoy día está muy transformada, y va a ser el virrey Francisco de Toledo en 1575 quien organice definitivamente la universidad, creando un colegio real que va a estar regido también por el propio rector de la universidad, colegio que se conserva actualmente. Él va a dar las primeras ordenanzas de funcionamiento de la universidad, y lo que es más interesante, como digo, ese colegio lo hace para tener alumnos internos, sobre todo criollos de la zona del Cusco y de la zona del interior del Perú. Y hay otro tema muy interesante, que en ese momento de constitución de las ordenanzas se decide por sorteo entre los 4 evangelistas la dedicación de la universidad, y sale San Marcos. Debe salir San Juan, San Mateo o San Lucas, pues salió San Marcos. Y otro tema interesante,
para que veáis un poco la labor de España en América, a veces tan criticada. Francisco Toledo crea una cátedra de quechua, de la lengua indígena más importante del Perú, que se va a mantener creo que hasta 1778. Es más, incluso el arzobispo de Lima examinaba de quechua a los párrocos de las zonas del Cusco, del Titicaca, donde la mayor parte de la población solamente hablaba quechua, y examinaba a los párrocos de quechua y le bajaba el sueldo a aquellos que no hablaban quechua con solvencia. Bien, esta universidad finalmente, igual que pasó en Granada, que en el siglo XVIII, cuando se expulsan los jesuitas de los reinos de España, pasa a la Universidad de la Curia a lo que es la Facultad de Derecho actualmente, que era el Colegio de San Pablo de los Jesuitas, pues igualmente en Lima, en el siglo XVIII, va a pasar a lo que era el Colegio de los Jesuitas, que actualmente se conoce como la Casona de San Marcos, que es el edificio más antiguo que se conserva también de esta universidad. Esta universidad mantiene la memoria de Carlos V en su escudo, que estas son las constituciones, ahí lo tenéis a la derecha, veis que aparece San Marcos en la parte izquierda, en el cuartel izquierdo, y en la derecha aparece las columnas de Hercules y Sultra, hay más, y arriba aparecen 3 coronas con una estrella, porque la ciudad de Lima se llama la ciudad de los 3 Reyes Magos de Lima, porque se fundó el día de la Epifanía. Entonces aparece en su escudo de la propiedad las 3 coronas que representaban a los reyes con la estrella que se supone que seguían para llegar a Belén. Y la memoria es tan fuerte, sobre todo a partir de 1951, en que celebró su 4º centenario de fundación, es la más antigua de América. Todos los años celebran, y he puesto ahí algunos carteles de conmemoraciones, se celebra el día del cumpleaños de la universidad con actividades culturales que plantean y que sacan la memoria de la fundación de cara a los estudiantes que hay en cada promoción dentro de esa universidad. La tercera universidad, la Universidad de México, se funda el 21 de septiembre, por unos meses es la segunda universidad de América con respecto a Lima. En 1951, la inauguración es en 1553, después vendrá la bula tiene también una historia que ahora os voy a contar, y se funda en una casa que está en la esquina frente a la catedral. Actualmente es un museo, que tienen ahí la fachada, se llama Museo UNAM hoy, que hay una placa conmemorativa del lugar donde tuvo la primera Universidad de México, pero rápidamente la traslada a un lugar que es la Plaza del Volador, junto al Palacio Virreinal. No sé si se ve aquí un poco es decir, sería este edificio, este es el Palacio Virreinal, esta es la Plaza Mayor, lo que es el Zócalo que le llaman, este sería la Catedral, aquí estaría el Palacio Arzobispal y esto es que no me funciona muy bien, esto sería el Ayuntamiento. Tan importante es la universidad como institución que en este plano de Juan Gómez de Trasmonte creo que no se llega a ver, pero aquí aparecen estas letras, en este cuadradito, digamos, que hay aquí a la parte inferior izquierda, ahí aparece, creo que es el F, aparece universidad. Es decir, que nos está diciendo la importancia institucional que tiene cuando aparece en el plano oficial, por decirlo de alguna manera, que se hace en 1628. Ese edificio desgraciadamente ha desaparecido. Nos queda alguna imagen del 19, porque en un momento determinado esta escultura de Carlos IV, el caballito que se llama popularmente, en los momentos de independencia de México, estaba en el Zócalo, en la Plaza Mayor, decidieron llevárselo de forma prudente para que no se destruyera y lo metieron en el patio de la universidad, con lo cual tenemos esa foto antigua donde aparece la universidad con el caballito, hay algún dibujo también. Actualmente está frente al Palacio de Minería, delante del Museo de Bellas Artes. Hoy día es una escultura reconocida y nada agresiva para el punto de vista del horizonte cultural mexicano. Por ejemplo, en este plano de 1637, pero de Arrieta, aparece ahí representada la universidad, y lo veis con sus letras, y también la tenemos, por ejemplo, en este cuadro del círculo de Juan Patricio Morlete del siglo XVIII. El edificio este de la izquierda es la universidad. Tenía 2 fachadas,
barrocas de época de Carlos III, pero esto se va a destruir. Primero fue Conservatorio de Música y en la parte superior ya con un concepto le habían quitado la portada barroca y hoy día se conserva esa portada que ven a la izquierda con el detalle del escudo real, que es una de las portadas del Colegio de San Ildefonso. Es una lactilosis, se la han llevado de su lugar, que era el estado del Paraninfo, y está en el edificio del Colegio de San Ildefonso. Pero fijaros si es importante, fijaros que se funda en 1553, empieza a funcionar. En México en 1554, un libro que tenemos de Francisco de Cervantes de Salazar, que este señor va a ser rector de la universidad, en ese momento es estudiante todavía, pero va a ser rector de la universidad, y escribe un libro que se llama México en 1554, que es la primera guía de la Ciudad de México, porque se hace como un diálogo entre Alfaro y Zuazo, uno que acaba de llegar de España y el otro que hace de chicherones, le está contando cómo es la ciudad, y curiosamente Alfaro, que es el que llega de España, le pregunta en este libro, dice, porque el sistema es pregunta-respuesta, uno va preguntando y el otro le va contando lo que es cada edificio, lo que es cada calle, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué es aquella casa última junto a la plaza, adornada en ambos pisos por el lado del poniente, con tantas y tan grandes ventanas, y de las que oigo salir voces como de gente que grita? Y responde Zuazo, es el santuario de Minerva, Apolo y las musas, la escuela donde se instruyen en ciencias y virtudes los ingenios incultos de la juventud. Los que gritan son los profesores. Es buenísimo el tema, pero sobre todo, fíjese que había empezado a funcionar un año antes y ya es un referente en la ciudad. Ya es un edificio que entra entre lo más importante de lo que tiene que ver una persona cuando llega a México en esa fecha. E incluso en el año 1956, cuando se hizo la nueva ciudad universitaria de la UNAM, de México, en lo que es el edificio de filosofía, de humanidades, ahí aparece, no sé si llegan a verlo, ¿se podría apagar la luz esta que está dando directamente en la pantalla? Sí. Este lateral está dedicado a las ciencias clásicas, también a la catequización, y aquí aparece el escudo imperial, no sé si llegan a verlo, aquí está el escudo imperial, aquí ven las dos, el águila bicéfala, aquí está el escudo imperial, como la idea de Carlos V, que es cuando se conquista México, vamos a ver, entre 1519 y 1521, cuando Hernán Cortés conquistó la ciudad de Tenochtitlan, lo que era la estructura de estado de los mexicas o aztecas. Me he equivocado de decir, conquistó México, México no existía eso. Lo que era el imperio mexica o azteca, que es lo que él va a acabar, no con que actualmente entendemos como México. Pero no solamente, y volviendo a España, va a fundar universidades, sino también va a intervenir las universidades que ya están funcionando. Es el caso de Salamanca, donde aparece tanto en las escuelas mayores como en las escuelas menores la heráldica imperial. Es más, Carlos V fue alumno por un día, estudiante por un día, en el año 1534. Estuvo en Salamanca y fue estudiante. Supongo que no se sentaría como ustedes en una silla, en un banquito, sino le pondría algún tipo de trono, pero asistió a todas las clases que hubo aquel día. Asistió a una tesis doctoral. Visitó la biblioteca, es decir, hizo la vida de estudiante. Incluso entre los profesores que participan se va a defender, por ejemplo, la legitimidad o no legitimidad de la conquista de América. E incluso en ese momento estaba fraguando a nivel de investigación una serie de documentos que luego van a dar lugar a lo que son las ordenanzas de Indias, donde se defendía la dignidad de los nativos, de los indígenas, e incluso se debatió en un momento determinado si los nativos de América tenían alma o no tenían alma, declarándolos personas dotadas de inteligencia, libres y que no se les podía quitar sus posesiones y, por supuesto, esclavizarlos. Todo eso se genera en la Universidad de Salamanca, donde hay personas que están reflexionando sobre el tema de la conciencia con respecto a la conquista de América.
Es cierto que se hicieron barbaridades, no vamos aquí a ocultar tampoco lo que pasó, pero no es una cuestión, digamos, de buenos y malos, es una cuestión de debate profundo, donde de ese mismo momento los intelectuales de la época reflexionan sobre la situación de América, y ahí va Carlos a participar como un estudiante más, como un estudiante más. Por poner otro ejemplo, ahora pues lo voy a poner ahora mismo, ya que viene Alcalá de Henares a continuación, hay más por obligación que por devoción, tuvieron a Francisco I también de estudiante. Cuando lo agarra el prisionero, lo tuvieron en unos días en Alcalá de Henares, y también asistió a clase, según dice la documentación que tenemos. Cisneros, que había fundado su universidad en Alcalá de Henares, deja como patrono a Carlos V. Esto es muy importante. No deja como patrono al arzobispo de Toledo, el arzobispo de Toledo, sino a Carlos V. Él quiere que haya como una especie de dualidad en el patronato. Por un lado la Iglesia, pero también el Estado. Y de hecho Carlos V va a potenciar, va a crear el colegio trilingüe, que había sido diseñado por Cisneros, pero estaba fundado, y va a seguir potenciando lo de la Biblia políglota, que tan importante ha sido para la historia de la Iglesia española. Tanto es así que el colegio de San Ildefonso, que se está construyendo en ese momento, precisamente quien va a presidir esa fachada es la heráldica del emperador Carlos V. Es decir, que Carlos V tiene ahí una fuerza impresionante, ordena la finanza, ordena toda la cuestión del funcionamiento administrativo de la universidad, aunque investigadores de la Universidad de Alcalá recientemente me han dicho que se llevó más dinero que puso. Pero eso ya no, yo no entro en ese debate. Lo importante es que ahí está nuestro Carlos V. Y también interviene la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona, que era de origen medieval, pero realmente cuando adquiere categoría de universidad, va a ser ahora en época de Carlos V, y él va a financiar la construcción de la universidad. Una universidad que estuvo vigente el edificio hasta el siglo XIX. Tenemos algunos dibujitos, ahí lo veis, estaba en la Rambla. Ahí tiene ese levantamiento que es un recorte de prensa, pero al fondo se ve la fachada, como ven, con un escudo de Carlos V sobre la portada. También se ve ligeramente en la imagen de abajo, y el escudo que hay es ese que tiene ahí, a la derecha. Ese escudo de piedra se conserva actualmente, está en la entrada del Paraninfo de la Universidad de Barcelona, y ya que hablábamos de exposiciones, me lo han dejado para traerlo a Granada el año que viene. Es decir, que vamos a traer de Barcelona el escudo fundacional de la Universidad de Barcelona, hecho por Carlos V. En Valencia, donde había varias... Valencia funcionaba un poco independiente de la Corona de Aragón, era un poco diferente a la de Castilla. Y Valencia funcionaba como un virreinato, tenía como cierta independencia. Había varias universidades privadas. Las universidades privadas en ese momento son más baratas y otorgan títulos con más facilidad. Entonces interviene Carlos V a petición de la propia Universidad de Valencia para que se decida, lo que decide Carlos V por la cédula, que solamente sean válidos en el Reino de Valencia los títulos expedidos por la Universidad de Valencia. Y tanto es así que se conserva ese magnífico retrato de Carlos V junto con Felipe II, Carlos III, es decir, los monarcas que han financiado o que han hecho elementos positivos para el funcionamiento de la universidad. Y no voy a ampliar de todas las universidades. Tenemos, por ejemplo, podría hablar de las universidades alemanas con el tema del luteranismo, porque ahí hay un lío gordo, porque claro, esas universidades requieren la bula, la Real Cédula del emperador, pero claro, no necesitan la bula papal, con lo cual hay un tema ahí muy complicado de legitimidad de esas universidades en el siglo XVI. Pero voy a terminar con Zaragoza. Zaragoza ya era universidad desde el siglo XII, incluso tiene distintos documentos que le elevan al rango de universidad en distintos momentos. Por ejemplo, en 1476, Juan II ratifica en 1477 la fundación. Ese es el escudo de la universidad, donde aparece el San Pedro, es decir, el Papa, que es el que refrenda, como hemos dicho anteriormente, las universidades, con el escudo de Aragón, el de la derecha, y el escudo de la ciudad de Zaragoza. Es decir, un escudo, como ven, muy medieval, acorde con el origen de esa fundación. Pues curiosamente, en el año 2010, la Universidad de Zaragoza, sin pedírselo a nadie, cambian el logotipo.
cambian el logotipo y partiendo de lo que es el Paraninfo actual, que fuera la Facultad de Medicina y Ciencias, realizada a finales del siglo XIX por el arquitecto Ricardo Magdaleno, que es el boceto de la fachada. Es una fachada clasicista, pero con elementos neomudéjares, con cerámica, con ladrillo y tal. Se hace este logotipo que vemos abajo, el logotipo que es el esquema de la fachada, y se le coloca debajo 1542. Es decir, que reconoce indirectamente la fundación de Carlos. Es más, se dice en la normativa que se deriva de ese 2010, cuando se autoriza este tránsito, se dice que a partir de ese momento se utiliza este logotipo como el logotipo de la universidad, con la fecha de 1542, y el anterior para las cosas, digamos, de protocolo importantes. Pero sin reconocimiento real, están reconociendo que Zaragoza es una fundación de Carlos V. Y de hecho, conservan un magnífico cuadro que tenemos ahí en pantalla, que es un cuadro con un texto en latín que traducido dice: Invictísimo Carlos V, emperador de los romanos, rey de las Hispanias, el que más ha engrandecido esta universidad. Lo cual está diciendo cómo en la memoria histórica de un momento determinado Carlos V era reconocido como el gran artífice de la Universidad de Zaragoza, aunque después, en esa idea de que mientras más antiguo mejor, pues valoraron su fundación medieval con el escudo que hemos visto anteriormente y no con este nuevo diseño que al final se ha acabado imponiendo por razones de carácter histórico, pero también un poco falseando ellos mismos la historia. Ese es el problema que nos encontramos con las universidades carolinas, que puede ser una metodología de trabajo que se puede expandir a otros momentos históricos. Hay otros monarcas más adelante que fundan también universidades, y es el tema de la memoria histórica. Sin memoria perdemos nuestras raíces y perdemos nuestra identidad, y no solamente hay que recuperar lo que queda, sino también hacer balance de lo que ha desaparecido, de lo que se ha desubicado, de lo que se ha expoliado, entre comillas, que tenemos que reconstruir el pasado, porque reconstruyendo el pasado realmente conocemos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál va a ser nuestro futuro. Muchísimas gracias.